preguntarle también qué piensa sobre estas palabras. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, que esta mañana está para que conversemos sobre las nuevas cuarentenas y la situación del COVID en el país. Patricio, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. ¿Desde dónde estás? Que veo que me imagino que es algún lugar como un hospital, claro. Así es, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas muy interesantes que poder conversar. Estábamos, Patricio, conversando sobre los dichos del obispo de Magallanes, no sé si lo escuchaste, muy fuerte, además habla de la ley como si fuera cualquier cosa, digamos, como si a quienes son católicos, no sé, la ley no tuvieran que cumplirla, cuando él considera que es injusta y llama a la gente a ir de todas maneras a la misa todos los días. ¿Qué te parecen que una autoridad eclesiástica haga unas declaraciones de ese tipo? No, nosotros creemos que incluso solamente desde la mirada sanitaria es algo gravísimo, puesto que nadie está por sobre la ley, independientemente de cuál sea la forma, el pensamiento religioso que tenga. Y esto a su vez nos violenta mucho más, puesto que nosotros vemos cómo el personal de salud, las familias, han renunciado a despedirse de sus familiares, a visitarlos estando gravemente enfermos, e incluso a no poder compartir a través de un abrazo el dolor que tiene la partida de un ser querido como consecuencia del COVID. Y uno escucha estas declaraciones que de alguna forma demuestran un cierto nivel de arrogancia tremendo, que si los demás no están de acuerdo con lo que yo pienso, yo debo imponer lo que debo, de acuerdo a lo que mis convicciones me aconsejan. Lo encontramos gravísimo toda vez que en este momento el país entero está haciendo un esfuerzo por manejar una pandemia, donde están muriendo más de 100 personas día a día, donde se están postergando múltiples cirugías con consecuencias muy negativas. Vemos que nos alejan justamente de este nivel de convivencia, de sana convivencia, que nos podría permitir manejar adecuadamente la pandemia. Espero que el señor obispo se retracte y a su vez también se retracte esta medida de que estén autorizados en plena cuarentena la realización de cualquier actividad que ponga en riesgo la salud comunitaria. Y acá no está en juego el derecho a culto, no es eso. Pero hay cosas que están por sobre algunos derechos, que es el bien común. Claro. Si yo tomo una decisión que me implica solo a mí, perfecto, me parece bien que tengo que hacer uso de mis libertades. Pero si mi decisión puede provocar consecuencias al resto, por ejemplo, que en una actividad masiva puedan haber contagiados, y esos contagiados posteriormente van a ocupar camas, y a lo mejor gente que no tuvo la oportunidad de defenderse, de protegerse adecuadamente, por ejemplo, las mujeres embarazadas, que no pueden vacunarse, entonces con nosotros como sociedad tenemos que tomar responsabilidad y actitudes concordantes y responsables justamente con el cuidado comunitario, no solamente velando por los derechos individuales. Estamos ya en cuarentena en la región metropolitana, en las comunas de Padre Hurtado, que era lo que preguntaba Daniel, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque. Son en su mayoría comunas populares, exactamente, y populosas también, donde hay mucha gente que tiene que salir a trabajar. Hassan, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Sí, quería preguntar acerca de la paradoja de la situación chilena, porque sale esta información que Chile está entre los países que más vacunas está logrando dar a su población, ¿cierto? 1.37 de cada 100.000 habitantes parece, que está más que Israel, más que Estados Unidos, más que el Reino Unido, que son los otros países que están teniendo mucho éxito con su programa de vacunas. Ahí tenemos los datos, pero al mismo tiempo salió en el New York Times hoy un gráfico de los distintos países con la cantidad de casos. Y en el Reino Unido, en Israel y en Estados Unidos están bajando los casos, que tiene sentido con el éxito de su programa vacuna, pero en el caso chileno están aumentando la cantidad de casos de forma muy rápida, ahí están en el gráfico, a pesar del éxito del programa de vacuna. Parece que estamos ahora con una situación peor que en junio del año pasado, que fue el pic de la pandemia. Entonces, ¿por qué estamos en esta paradoja, en esa situación donde está tan grave la situación? Bueno, nosotros primero debemos reconocer que el programa de vacunación en nuestro país ha sido un éxito y ha sido un ejemplo a nivel mundial, eso nadie tiene duda. Pero el problema está que en términos de comunicación de riesgo, a lo mejor no hemos transmitido el mensaje adecuado a nuestra comunidad. La estrategia de vacunación es
parte del manejo de la pandemia, pero no es el objetivo último del manejo de esta. La vacuna nos va a ayudar, sobre todo cuando ya tengamos el 80% de la población vacunada. Mientras eso no se consiga, nosotros como país debemos potenciar las otras estrategias, y en eso el Colegio Médico ha sido muy enfático. Hoy tenemos que reestructurar la estrategia paso a paso para que sea coherente y que sea totalmente consecuente con la realidad sanitaria que está viviendo el país, cada una de sus regiones y cada una de sus comunas. Y que no se interprete, por ejemplo, por la opinión de un obispo, que se tenga que retractar de una medida que, a vista de todos los técnicos, es una medida adecuada para evitar el contagio de la enfermedad. También hay que seguir potenciando el tema de la trazabilidad, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Hoy estamos identificando un poco más de 2 personas que son contactos estrechos por cada persona que está infectada, y eso es sumamente bajo. Mientras no logremos llegar a contactar 5, idealmente 10 personas por cada contacto estrecho, y lo podamos aislar en forma muy precoz, no vamos a lograr evitar la transmisión comunitaria del virus. Y esto, una tercera estrategia es que tenemos que identificar y ver cómo manejar e impedir y controlar la llegada de las nuevas variantes como la brasileña, que claramente tienen consecuencias distintas a las cepas que ya están circulando en nuestro país. Esos creemos que son pilares fundamentales que en estos momentos hay que manejar en forma paralela a las cosas entre las cuales está la vacunación. Sí, doctor, aquí hay 2 elementos, uno el pasado y otro el futuro. Ustedes como colegio médico, esta es mi opinión personal, han sido muy, como, ¿cómo decirlo? Para que, como muy razonables con el gobierno, pese a que mucha gente estima que el gobierno lo ha hecho pésimo, pero ustedes siempre han mantenido el diálogo, pese a que muchas veces no están de acuerdo con las medidas, digamos. Pero a veces uno siente que la razonabilidad del colegio médico es un poco laxa y debieran ser un poco más duros con las medidas. Y me refiero a muchas de las declaraciones suyas, de la presidenta, del secretario, en términos de que, y lo entiendo, quieren mantener buenas relaciones porque su objetivo final es que haya menos contagiados. Yo lo entiendo plenamente, pero como que uno dice, ya, está bien. Las vacaciones, por ejemplo. Las vacaciones si uno da el derecho a vacaciones, tiene que haber un derecho a vacaciones controlado. ¿Cuánta gente va a ir? ¿Dónde va a ir? Hagamos por sector, etcétera. Por ejemplo, el cierre de frontera. Hace poco escuchamos a la presidenta, ahí sí pedir muy duro, ahí la encontré dura y muy clara, diciendo hay que cerrar la frontera. Y cuando el periodista le pregunta con Brasil, con el mundo, dice. Y ahí, claro, mostró su presidenta una dureza que creo que es muy sana, porque en el fondo lo que hace es evitar que ingresen las nuevas cepas. La brasileña sabemos que es mucho más dura, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes han tratado de mantener los canales abiertos con el gobierno, a pesar de que el gobierno muchas veces no razona, ni les hace caso, ni toma todas las medidas? Porque Isquia también ha dicho, a veces algunas medidas las toman, otras no. Bueno, en eso yo creo que, ahí hay un malentendido, porque nuestra presidenta y nuestro colegio siempre ha sostenido que hay que cerrar fronteras. Sí. Y siempre ha sostenido que hay que controlar el permiso de las vacaciones, que creíamos que en un momento, sabiendo que a fines de febrero, comienzo de marzo, se esperaba, como fue en los países de Europa, un recrudecimiento de la pandemia, obviamente había que tomar medidas como, por ejemplo, la restricción de los permisos de vacaciones. Y en eso no se nos escuchó, y en esto sí somos categóricos en decir que el gobierno, ni siquiera el Ministerio de Salud, el gobierno no escucha necesariamente la opinión de los gremios, del colegio médico, ni siquiera la mesa social, y solo a veces escucha su consejo asesor. Y en eso debemos ser categóricos. Justamente todas estas entidades están opinando con criterios absolutamente sanitarios y otro tipo de visiones, ni políticas ni de otro tipo. Por lo tanto, creemos, y este es el llamado que hoy estamos haciendo nuevamente, a que el gobierno reestructure la estrategia paso a paso, incorporando en las decisiones las opiniones del consejo de expertos, consejo asesor, de la mesa social, de los medios, universidades y otros. Creemos que esto es fundamental para que la comunidad entienda las decisiones que se están implementando en nuestro país son estrategias definidas sanitariamente y no por una mirada política. Sí, lo que pasa
pasa es que cuando uno escucha al gobierno echarle la culpa a la gente por decisiones que tomó el propio gobierno, o sea, dio vacaciones y después culpa a la gente que salió de vacaciones. Quizás ustedes no son, y quizás el error está en mí, no son el ente llamado a condenar al gobierno por hacerlo. Ustedes están haciendo una labor fantástica desde el primer día. Eso es un reconocimiento que yo creo que la población entera en Chile les ha hecho. Pero claro, los que tienen que ser más duros quizás son los políticos u otros y no ustedes, porque ustedes lo que intentan también es Pero ahí salvar vidas. hay algo interesante, doctor Mesa, que tiene que ver con justamente intentar salvar vidas. Hassan hablaba de las vacunas, Daniel de las políticas que no ha tomado el gobierno. Y me parece que los dos temas se unen cuando vemos que las comunas que retroceden a la cuarentena, ¿verdad? Son las comunas donde la gente tiene que salir a trabajar todos los días y sale a moverse de su comuna para ir a trabajar a otras donde están los lugares en que ellos se desempeñan, digamos. Entonces, la pregunta es esa también, ¿no? ¿Es la gente o quizás hay algo ahí que es distinto que en otros países en el nuestro, digamos? Entiendo que han bajado, de hecho, las personas que se contagian y que llegan a estar graves, ha bajado la edad, no sé si eso es real o no, y que finalmente es la gente que sale a trabajar la que se está contagiando, ¿no? Y que quizás eso es lo que faltan, políticas que permitan que las personas no salgan. Hablaban de una cantidad de personas que había salido y lo habían detectado que estaban con COVID. 700, y habían salido... 700 y tantas. 700. Claro, y habían salido igual de su casa. Yo tuve COVID, claro, yo tuve COVID, doctor, y lo que sentí es que hay una condena social a quienes dicen que tienen COVID y se tienen que quedar en su casa. Es como que casi como que el empleador te mira así como diciendo, ya, pues que tú tienes la culpa de haberte contagiado. Y lo cuento porque cuando yo lo conté públicamente, mucha gente me escribió para decirme que ellos tenían COVID y tenían miedo de contar públicamente que lo tenían. Te miran mal tus vecinos y como que eres tú el culpable de tener eres el foco infeccioso y además eres el culpable. Entonces la gente, yo me imagino, debe ser muy complejo decir que tienes COVID y el temor a perder el trabajo en momentos tan difíciles económicos que estamos pasando. ¿Qué piensa usted, doctor, sobre eso? Eso es una realidad y eso porque ha puesto muchas dificultades en el tema de la trazabilidad. Que las personas que están confirmadas con PCR positiva COVID no quieren decir cuáles son sus contactos estrechos justamente, porque esas personas, sus contactos estrechos que van a tener que ser aislados, pueden ser disciplinados y totalmente tienen que dejar de ir a trabajar con el riesgo de perder su trabajo e incluso de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. Y por lo tanto, eso claramente como país, a la comunidad, es muy malo. Porque cada vez que nosotros vemos los informes del COVID, escuchamos que alguien nos quiere convencer que estamos cada día mejor, que la vacunación ha sido un éxito, que somos... Doctor, está súper interesante lo que usted está diciendo y me parece que es fundamental que lo escuchemos bien y lo estamos escuchando nada. cortado en este momento. ¿Existe la posibilidad de que lo vamos a llamar por teléfono para que podamos escuchar al doctor? Porque justo era la pregunta que más me interesaba hacer. Porque de verdad yo sentí por los comentarios que la gente me hacía, ¿verdad? Y todo lo demás. Bueno, nosotros somos afortunadamente, ¿no es cierto?, cercanos a las personas, las redes sociales nos han hecho muy cercanos. Y lo que yo sentí es que hay una condena a quienes... entonces, tú no quieres decir que la otra persona fue tu contacto estrecho, porque además no le hacen PCR y la mandan para la casa. Las sociedades occidentales están muy poco acostumbradas a estos temas. Singapur, Vietnam, la misma China han visto mucho de eso. Entonces están súper acostumbrados a entregar información a autoridades para el control de pandemias. La experiencia que tiene el occidente con el tema de pandemia es la SIDA, donde había una condena social enorme con tantos prejuicios en contra. Yo creo que la sociedad occidental nunca aprendió cómo acoger bien a los enfermos. ¿Nos pueden repetir, por favor? Estamos ya en el teléfono con el doctor Mesa. Muchas gracias, doctor, por haberse conectado a través del teléfono. No le escuchábamos al final. Al final no le estábamos escuchando y justo era una pregunta que a mí me interesaba mucho hacer y usted me decía que era cierto, que justamente esta condena social ha hecho que más difícil la trazabilidad. ¿Está el doctor o yo no lo escucho? No está. Yo no escucho nada.
no estamos escuchando al doctor, no sé si lo escuchan las personas. Ah, ya. Ok, no se preocupen. Mientras lo vamos Es a verdad que intentar nadie lo escucha, sacar de no es el nuevo. tema de la discoteca. O sea, la Aleja es constantemente confundida. Porque Es que te ¿lo escucho juro yo? que yo a veces... Pero, es un reflejo del gobierno que no escucha al colegio médico. Exacto. Ahí está, estamos viendo un reflejo del gobierno. Oye, también nos están preguntando, que me parece muy interesante, en nuestra comunidad, ustedes saben que tenemos un WhatsApp exclusivo de la comunidad de los que sobran, donde la gente manda sus preguntas y nos preguntan por el PIMS. ¿Qué es el PIMS? Es un síndrome, la sigla está en inglés, pero es como que todo todos tus órganos comienzan como a inflarse, una cosa que queda como secuela de... Secuela, voy a decir, pues, vamos a hacer un consultorio médico. No, ya, No, ok, no, es una secuela del COVID y que le sucede a personas muy jóvenes. Son personas jovencísimas quienes son adolescentes en general, niños, Ya. niños, niñas, adolescentes son quienes tienen este síndrome y en Chile ya falleció, entiendo, una persona y como dijo su mamá el fin de ¿PIMS? semana, PIMS se llama el síndrome. No tenía idea. Y como dijo su mamá en la tercera el fin de semana, gracias a que ella se puso a investigar, dieron con esto y pudieron salvar a otros jóvenes y niños que le había sucedido en otras partes del país. Qué terrible. Sí, porque además ella no sabía que su hijo había tenido COVID. O sea, él fue asintomático. Entonces nadie Y fue sabía... una secuela de algo que Exacto, fue que asintomático. fue asintomático. Entonces dice que cuando él le dice que le dolían las piernas, no se podía parar, sentía como un ardor en las piernas, y ella le hace el PCR, porque un amigo le llama y le dice, oye, ¿sabes que di positivo? Y ella, y como es TENS, le hace el PCR a su hijo, y su hijo sale negativo. ¿Ya? Y lo llevan después a muchos lados y en todos los hospitales salía negativo. Entonces todos decían, no, esto no es del COVID. Pero él había tenido COVID y esto fue una secuela del COVID. Fue muy difícil que se dieran cuenta además que era lo que le estaba pasando y lamentablemente en el caso de este niño, él no sobrevivió. resistió y no ¿Y qué sobrevivió. es lo que sería el PIMS? Bueno, preguntémosle al doctor. Exacto, Inflamación de todo el ¿Está el doctor ya o cuerpo. no? Claro, una especie de inflamación de los órganos, ¿no? Y bueno, y Sí. lo otro que yo les decía era lo de la... Es bien loco, porque contacto estrecho te explican súper bien en el Seremi de Salud, te lo Sí. explican muy bien. Sí. Te dicen que el contacto estrecho es una persona con la cual tú estuviste más de 15 minutos en un lugar cerrado, sin ventilación y sin mascarilla. ¿Ya? Y esas son las personas que son contacto estrecho. Entonces, parece ser pocas, ¿no? Porque tú no vas sin mascarilla, por ejemplo, en lugares cerrados, en el metro. No, claro. Y no quieres tampoco, ¿por qué? Porque como no le hacen el PCR, llegan y le dicen, no, usted tiene que hacer cuarentena 14 días. Por ejemplo, yo a mi hijo nunca sabremos, si es que no le hago un examen, si tuvo o no tuvo COVID. Porque Porque fue él asintomático. nunca presentó, exactamente, A nunca tu esposo presentó... sabemos por los Sí, síntomas. porque nomás. por los síntomas, pero Pero él no no por aparece. PCR. Pero él no aparece en los... No, claramente los contagiados han sido muchísimos más. Yo diría que algunos hablan del doble o quizás más, que han tenido COVID, pero que no están contabilizados en los números. Eso es una verdad a gritos, digamos. Otra cosa es que hayan sido asintomáticos o que no hayan sido contados, digamos. ¿Ahora sí está el doctor? ¿Estamos con el doctor Mesa? Aló, doctor. ¿Cómo Muchas está, doctor? gracias, qué bueno. Ahora sí, disculpe. No ha sido fácil la comunicación, me imagino que... Un mal de Chile. No, No, al muchas revés, gracias, nosotros muchas le agradecemos a usted haberse movido. Yo le había hecho una pregunta que tenía que ver con esta sanción social. Mire, cuando yo le conté esto, se lo dije, me mandaron un mensaje y dice, una amiga me dice, mi vecina viajó a México y la vinieron a fiscalizar, que está bien que la vayan a fiscalizar. Después dice, está negativa, no tiene COVID, sin embargo está cumpliendo su cuarentena y ni te imaginas el cagüín que se armó en mi edificio. Andan como limpiándole la puerta, pasan a cada rato. Entonces, esa sanción social, doctor, usted decía que le hacía muy mal a la trazabilidad. Así es, porque la gente no quiere contar espontáneamente que han sido contactos estrechos y por lo tanto ocultan esa información. Y eso es muy grave. Y a eso, si le sumamos la falta de comunicación de riesgo, es más grave aún y es lo que vemos que está sucediendo en nuestro país. Exacto. Y me imagino que los
los empleadores, ¿verdad? Ahí también tienen un papel que jugar, como que decirle a sus trabajadores que no van a perder el trabajo porque tienen COVID, ¿no? Así es. En este momento es un llamado fundamental, que los trabajadores incluso deben jugar un rol mucho más importante, desde, por ejemplo, plantear horarios diferidos y hablar con honestidad con sus trabajadores y decirles que la mejor forma de cuidar la empresa es justamente que sus trabajadores no se enfermen y eviten contagios masivos. Y eso es fundamental, que abramos todos los espacios para que la gente de forma muy precoz manifieste que fue contacto estrecho o frente a cualquier síntoma los manifieste inmediatamente, se aísle mientras se confirma o se descarta que tenga una PCR positiva. Hoy nos estamos demorando varios días en confirmar que un paciente tiene una PCR positiva y recién ahí comenzamos el aislamiento. Por lo tanto, todas estas medidas en conjunto son las que nos van a permitir controlar la diseminación comunitaria del virus. Doctor, yo le decía que a través de las redes sociales nosotros tenemos una comunidad y nos mandan a través del WhatsApp si puede explicar la muerte de niños, niñas y adolescentes, me imagino, por PIMS, este síndrome que se ha descubierto que es una consecuencia del COVID y que salió el fin de semana el testimonio de una TENS, madre de un joven que tuvo PIMS y que no sobrevivió. Entonces yo creo que la gente empezó como a preocuparse por esto. Cuéntenos un poco si hay muchos casos y si ya están más preparados también los equipos médicos y cómo detectarlo, claro. Bueno, en esto, primero, tranquilidad para la comunidad, que sin duda que cualquier niño fallezca es algo gravísimo, muy penoso, y es lo que hay que hacer todos los esfuerzos para evitar esto, pero afortunadamente no es un hecho muy frecuente con respecto a esta pandemia y en nuestro país es menos. Por lo tanto, yo creo que a las mamás, en el fondo, lo que hay que pedirles es que si frente a cualquier síntoma a los niños, de cualquier tipo, asociados o no a COVID, consulten precozmente para que el médico les pueda decir cuáles son las medidas que tomar. Pero esto es algo absolutamente poco frecuente. Al día están muriendo muchos más niños por otras causas, e incluso hasta, como hemos visto lamentablemente los días pasados, hasta niños heridos a bala, que es mucho más que la cantidad de niños que han muerto, que creo que tengo entendido que es uno solo, como consecuencia de esta enfermedad inflamatoria asociada al COVID, que puede ser asociada a COVID, no solamente a ellos. Por lo tanto, lo importante a las mamás es transmitirle el mensaje que la mejor forma de evitar el riesgo de esto es disminuir y tomar todas las medidas para que los niños y los integrantes de las familias no se contagien. Y en eso es fundamental, y en eso que dediquemos todo el día, si quieren, hablar de cómo prevenir la infección por el coronavirus, insistir en el uso de la mascarilla, insistir en evitar las aglomeraciones, insistir en el distanciamiento físico. Son todos esfuerzos que tenemos que seguir manteniendo, puesto que, como usted todos los días debe lamentablemente comunicar al resto, que están muriendo alrededor de más de 100 personas al día como consecuencia de la infección del coronavirus. Doctor, usted dijo que hay que evitar aglomeraciones. Al final empezamos esto conversando sobre los dichos del obispo acerca de las misas diarias. Después salió el vocero Velorio para decir que no hay evidencia científica de contagio en misa. Lo que yo tengo entendido es que lo más riesgoso en términos de riesgo de contagio es estar reunido en espacios sin ventilación. Entonces, creo que si uno hace, por ejemplo, misa en el aire libre o actividades, incluyendo las movilizaciones o protestas, también con distanciamiento social en parques o otros espacios abiertos, el riesgo es mucho menor. Y que me sorprende entonces que el gobierno no haga un cambio hacia más actividades en espacios abiertos. Exactamente, nosotros también compartimos ese punto con ustedes en el sentido de que hay que evitar actividades que sean de alto riesgo y favorecer las actividades de bajo riesgo, como por ejemplo abrir los parques nacionales, donde la gente pueda andar en espacios muy amplios, muy bien ventilados. Eso es fundamental, porque eso además también ayuda en términos de la salud mental. Y por otro lado, restringir toda actividad que no sea esencial y en la cual no hay ventilación, donde la gente no respeta el distanciamiento físico y no siempre, que es fundamental, usan los elementos de protección personal, como el uso de la mascarilla. Doctor, mire, usted mencionó, que en el área laboral las empresas deben ser muy claras con sus trabajadores y hacer una asociación ahí, asociarse para que la empresa funcione mejor. Lo que yo he conocido, yo me dedico al derecho laboral, es que muchas empresas del área de la minería, por ejemplo,
del área de la agricultura esconden cuando algún trabajador se sabe que tiene COVID, porque por eso tendrían que mandar a aislarse a un gran número de contactos estrechos, ¿no? Pasa también con las empresas contratistas, ¿no? Las que llevan, por ejemplo, y las que ponen gente en las empresas mandantes. No sé si usted entiende, o sea, se entiende, perdón. Se entiende perfectamente. Lo que digo es, hay una empresa mandante que contrata gente, pero a través de empresas contratistas, y estas empresas contratistas que no tienen tanta robustez económica y financiera, si se le enferma a un trabajador o lo ocultan, no lo dan a conocer, lo mandan para la casa, pero no hacen PCR con el resto, sobre todo cuando los transportan, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema que usted mencionaba, yo quiero enfatizarlo, porque es muy importante que la empresa, los que están en la mina, los que están aislados, etcétera, que cuando saben de esto, en vez de incluso paralizar la faena, no lo hacen, lo ocultan, y hay un tema ahí grave, porque al final eso redunda en que empiezan a contagiarse todos y hay muertes. Claro, Y la absolutamente responsabilidad, real. y decir, las empresas tienen responsabilidad que podría resultar en indemnización de perjuicios si es que no operan como deben. Antes de que usted lo enfatice, doctor, le voy a leer algunos comentarios del público. Facebook, Carolina Campos dice, hola, buen día. Una joven tuvo contacto estrecho y mientras esperaba el resultado, le dieron 4 días de licencia para prevenir. Pero el empleador no hizo el trámite de la licencia y tampoco le pagó esos días. Amelia Enríquez, y los que están contagiando antes de darse cuenta que tienen COVID-19 y trabajan, ya han contagiado a muchas personas. En YouTube, Mati dice, suena bonito que le digan cómo hacerlo a los trabajadores, si en realidad siempre está la posibilidad de que los despidan. Y en Twitter, Raúl Morales dice, el gobierno hace como que escucha el colegio médico, pero los hechos señalan lo contrario. Isquia habló fuerte por el cierre del aeropuerto, fue dura. ¿La escucharon? Sí. ¿Le hicieron caso? No. ¿Se entiende? No escuchan a nadie. Lo que dice nuestro público a esta hora, doctor. Es complejo lo de las empresas, ¿no? Hacer un llamado nuevamente, si se lo pedimos a usted que lo haga y que sea enfático en eso. Bueno, acá nosotros somos categóricos y lamentablemente hay una discusión y se pone en la balanza dos intereses que no tienen por qué ser contrapuestos. Uno es la economía y el otro es la salud. Y nosotros creemos que en la medida que nosotros cuidemos la salud, también indirectamente vamos a estar defendiendo la economía. Por lo tanto, no podemos poner en riesgo la salud de las personas en función de la economía. Con respecto a las empresas mineras que ustedes nos dicen, justamente nuestros colegas de los regionales del norte, donde hay gran concentración de actividad minera, nos dicen que ellos ven que no necesariamente se toman todas las medidas para el transporte, el distanciamiento social, en los medios de transporte colectivo, no hay control adecuado en los cordones sanitarios. O sea, hay una serie de medidas que se deberían tomar, exigir aún más, y que como país nosotros deberíamos valorar y aplaudir y preferir aquellas actividades y empresas que justamente respetan la salud, protegen la salud de sus trabajadores y a su vez, al defender la salud de sus trabajadores, también están defendiendo la salud colectiva e indirectamente, pero probablemente en un plazo mayor, también defendiendo la economía. Si hoy nosotros no somos tremendamente estrictos y tomamos decisiones categóricas, por ejemplo, si en algún momento hay criterios sanitarios objetivos que invitan a que hay que cerrar, por ejemplo, toda una cuarentena para Santiago, esta tiene que tomarse lo antes posible, ser lo más estricta posible y que dure el menor tiempo posible, justamente para que se puedan compatibilizar el bienestar y la seguridad de la comunidad y por otro lado también la visión económica del curso de la economía en nuestro país. Muchas gracias, doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, siempre muy claro para conversar estos temas. Esperamos que logremos en algún momento bajar la cantidad de contagios, ¿verdad? Un abrazo muy grande. Muchas gracias por conversar esta mañana. Todos a cuidarnos. Eso, todos a cuidarnos. Hacemos ese llamado también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, en realidad